Espérate, déjame también, no la voy a cagar. Iniciamos con el 3, 2, 1. Iniciamos con otro episodio. Ahora no aplaudí bien, déjame vuelvo a aplaudir, me pedo. Iniciamos con otro episodio de Anime en la Vida. Este es el número 15. Ya vamos a ir exactamente. Y pues, como por lo mismo que es el número 15, traemos aquí dos invitados especiales. Y pues les cedo el micrófono para que se presenten y que la gente los conozca. Proceden. Bueno, en mi caso soy Ramón Joserra, para los cuates en el bajo mundo. ¿Qué anda? Y para los que no hacen cuates, el Greñas. El Greñas, sí. Oye, pero no sale la cámara. No, ahorita le ponemos greñas ahí al Ahorita le bolita, ponen no hay ahí pedo. un dibujo. Sí, Está bien, eso no hay pedo. Te presento Ahorita le pongo rápido ahí su para- cara ahí, güey, para que se vea. Una de las que sacó. Yo soy Volky. ¿Él es Volky? ¿Qué nos puedes Volky, decir de ti, señor, Volky? como siempre. Loki. Ah, Ah, Loki. ¿Loki o Volky? No, Boyki. Volky. Como niño, Boyka. Ah, ya. Tan interesante. Aquí, honrado de estar aquí de invitado. Muchas gracias. Es Ramón. el invitado chueco. Ramón. No. Y el otro Ramón. Oye, ¿Es sí. chueco o qué? Sí, güey, te ves de lado. Sé que tienes que Ese, el pero- teléfono, güey. Pero bueno, o sea, Ah, eso es primero, parte de su... parte Sí, de, güey, al exactamente. chile se va a ver chido. Es la parte de su personaje, el chueco. Volky el chueco. Boyki chueco. Sí. Boyki chueco. Y Volky pues, chueco, Joserra tapado, que la chingada, Sí, ya, güey. el greñas tapado. obvio. Bueno. Yo les digo el tema, No sé. Hoy vamos a hablar sobre el clasismo, que, bueno, el clasismo es algo muy interesante, al menos aquí en México, y el tema va derivado del anime que está en transmisión actualmente en Netflix, ya con 2 temporadas, que se llama Beastars, en donde son animales antropomorfos que hablan, razonan y todo el flow. Es el multiverso que desató Loki, no mames. Y pues va derivado de ahí. Realmente la serie lo que va tratando es sobre cómo es la convivencia o la sociedad entre animales herbívoros y carnívoros, diferentes formas. Al final de cuentas es la interacción que tienen entre ellos y cómo es que las situaciones y los eventos que van trascendiendo durante la vida de Legoshi, que es el personaje principal, en este caso un lobo gris, en donde él está pues en como actividades extraescolares, porque pues la primera temporada se centra en la escuela en sí, en una obra de teatro, y bueno, por razones obvias de que es un lobo gris y se ve feo, no puede ser actor, así que está tras bambalinas. Yo- Dale. Yo pienso que no se Adelante, arriesgaron a pues. poner un logo negro, ¿sabes? Como que no sé, o sea, dijeron, vamos a poner un logo, pero no pusieron un logo negro porque ya hacía demasiado. Y mejor nomás sí, vamos sí. a hacer un poco de clasismo con que sea carnívoro. Ándale. Oye, Como sí, que no cierto, quisieron dar ese no lo paso. había analizado Ajá. y creo que sí, tienes razón, Sí, como sí. que está ahorita muy sensible ese tema y tocar esos puntos como que... Se Pero pone sí, acá mucho, ¿no? medio roco. Bueno, ¿y qué podemos hablar de clasismo? ¿Quién tira el primer gancho o qué? Yo creo que lo más interesante del clasismo es que son de las pocas formas discriminatorias en las cuales puede ir de un lado hacia el otro. ¿Cómo? Y entonces, o sea, pues el clasismo es cierta clase social discrimina a otra clase social. Pero lo interesante de esto es que puede ir para los dos lados. O sea, hay gente que es de clase social baja y dice, ningún rico entra a este barrio. Y hay gente de clase social alta que dice, nadie entra a ningún pobre puede entrar a este barrio. Entonces, Más que trabajar. más que a trabajar como peón o para recibir algún favor. Nada más serían las únicas formas en las cuales pueden llegar a entrar. Ándale. Bueno, y mencionas algo chido, que, bueno, no tan chido va, pero relacionado, porque el clasismo pues es una derivación
de discriminación. Y bueno, ahí les va una pregunta interesante. Quien quiera responder, se pueden pelear, no pasa nada. Putazos. Es, al menos en el contexto mexicano es, ¿ustedes entienden por igual o por diferencia racismo y clasismo? No, No, es muy no, diferente. obviamente no. Explíquenos. Porque aquí en México da la casualidad de que es un fenómeno muy grande de que nosotros no somos racistas por el color de piel. No solo por eso, porque sí dan los casos, sino por las clases. Porque incluso hay personas que sí pueden ser un poco más morenas que mi tono, e incluso ser más clasistas. Aquí en México al menos es más el clasismo que el racismo como tal. Que va de la mano de una cosa por otra, ¿no? Pero sí se da esas singularidades aquí en México, de que incluso una persona, no sé, de la tez, como se puede decir, de Kalimba, puede discriminar Vale. incluso a alguien más Me así, siento discriminado. alguien un poco más... No, pues estamos del mismo color, güey. Ay, yo veo más moreno. Pero yo creo Es el que foco. en vista, yo no la había visto esa serie hasta que me dijo este Ramón, oye, vela, porque vamos a hablar de eso, o eso es lo que, el tema que escogimos, y yo sentí que fue como una tarea, y ya que lo estuve viendo, pues sí me estuve clavando muchas cosas de que no es tanto como un racismo en la serie, sino como lo es, como un clasismo, o sea, se divide mucho entre herbívoros y se divide mucho entre carnívoros, incluso Ándale. tienen sus grupitos y todo eso. Simón, y es otra de las cuestiones que quería preguntarles, porque, por ejemplo, hablamos o identificamos fácilmente clasismo, al menos en la serie, puesto que estás hablando de que son herbívoros, carnívoros, y como decía José Rabá, dijiste que querías que te dijeran. Sí, o greñas, dale, sin pedo. Ah, bueno, el Greñas. Que aún ni se ve, vato. Este. Que, por ejemplo, hasta dentro de la misma raza de los herbívoros, o de la clase de los herbívoros, hay herbívoros que son mal pedo con otros herbívoros. Por ejemplo, tenemos el caso de Haru. Haru. Haru es la amiga que todo hombre quiere tener en la facultad, yo estoy seguro, güey. Nadie puede negar ese pedo. Amiga Pero- no. Sí, vaya, no, ¿me crush, entiendes? es su No, crush. ¿me entiendes? Es que, sí. A lo que voy a No decir sé, es que ese es un punto de vista muy, muy simple de amiga. Yo sería como que más como que su crush. Y es que Haru la dibujan muy, muy blanquita, muy tierna, muy chiquita, muy así como si era un conejo no me bonito. entendiste, güey. Es que, bueno, Haru tiene una personalidad muy ligera, entonces... Tierna. Ah, ya, aparte. sí, también. Exacto. Pero es que la dibujan así. Sí, es la personalidad que le dan aparte. Digo, tiene su historia y Haru Pero- más o menos la ponen, pero a lo que iba en el punto es que, por ejemplo, Haru es una herbívora que se ve pequeña, tierna, así como lo describías ahorita, independientemente de su personalidad. Y hay herbívoros dentro de su misma clase, conejos y de otras cuestiones, en donde a ella la tratan mal porque se considera como que, o la consideran más bien inferior a ellos mismos, es decir, son la misma raza, pero es una clase diferente de especie, por mencionarlo, del mismo conejo es una clase diferente, en donde es un conejo más Creo que débil, es más al revés, ¿no? chiquitito. A ver, Es ¿cómo? que es de la misma especie del conejo, Ujú. pero distinta raza, porque Haru es una raza, le dicen conejo nano, que para ellos es como que algo muy común. Y No, pero es un la conejo, que o sea, a final de discrimina, cuentas es un conejo. sí, Pues, la raza es un conejo. la que discrimina es La clase conejo de. reskin, Ándale. Es que eso que es más acá. ándale, eso es lo interesante de este rollo de clasismo y el racismo. Porque, por ejemplo, se puede, al menos en las condiciones en las que tenemos actuales, en donde desde el principio en México, al menos por la clasificación de las castas y todo ese pedo, pues generalmente las personas blancas eran las de mejor posición y las personas negras, tal cual, de una peor posición. En donde actualmente pues más o menos esa misma tendencia se va manejando todavía, porque pues todavía no hay una mezcla homogénea, por así decirlo, dentro de todos los extractos acomodados, por Pues, mencionarlo de esa manera. Entonces, dentro de los animales
podemos decir que es clasismo porque pues, al final de cuentas siguen siendo la misma raza. O sea, es un mamífero que es, no sé cómo le dicen a los conejos, güey, pero todos los conejos son los mismos. Entendemos de que, es que es una raza diferente, pero también es una clase de conejo diferente, ¿no? Podríamos determinar desde ahí mismo que al final de cuentas están en un solo grupo, podemos englobarlos dentro de un solo grupo, una sola raza, pero hay clasificaciones dependiendo de sus habilidades, complexiones, etcétera, etcétera. Y en este mismo contexto es esos mismos conejos de los que se creen superiores a otros, aunque son prácticamente lo mismo, se creen mejor que, en este caso, que Haru, y se llegan a tratar mal. Entonces, la relación que hay entre el clasismo y el racismo, pues es esa, ¿cómo decir? Esa línea tan delgada que realmente, al menos aquí en la sociedad, pues es difícil de definir por cuestiones por las que comentabas tú. O sea, una persona que escuchaba un podcast, güey, de unos vatos de la UNAM de economía que decían, es que, por ejemplo, todos somos, tú, Ramón, que eres mucho de Karl Marx y ese pedo, decían, ese güey en el capitalismo definió dos clases, el proletariado y los burgueses, en donde al Chile, usando la regla del Pareto, Ramón, porque ayer estuve estudiando ese pedo otra vez, mencionaba al vato, por lo menos el 80% de toda la gente es proletariado, no sé si lo pronuncié muy bien, pero dentro de esos mismos que se consideran como proletariado, que es decir, una persona que va a una empresa, trabaja y recibe un sueldo, todo eso se considera como parte del proletariado. Existe discriminación o clasismo porque hay un güey que gana más y hay un güey que gana menos, o dentro de esos mismos vatos uno va a un restaurante y tiene a su mesero que lo atiende y son déspotas en el trato porque se creen superiores a esas otras personas, sin mencionar que están dentro de la misma clasificación, güey, porque pues no, siguen siendo proletariado, es lo que decían los chavos, no son burgueses, no son dueños de empresas, no tienen la suficiente riqueza como para decir, bueno, me voy a este otro estrato social en donde el trato de las personas es completamente diferente, pero aún así no soy capaz de entender o razonar que debo de ser, o debo de tener más o menos un trato igual o considerar ese trato igual en estas condiciones, porque somos del mismo grupo, a final de cuentas seguimos siendo del mismo grupo definido. Bueno, te voy a interrumpir. Dale, no hay te voy a interrumpir tantito porque, bueno, todos, partiendo desde mi punto de vista, todos somos clasistas. Sí. Y es bien fácil demostrarlo. Cuando tú subes a un taxi, no es la misma forma en la cual vas y tratas al taxista que en la que si vas a una empresa y está un secretario, una secretaria, un gerente, no los tratas igual, a pesar de que los dos forman parte del proletariado. Sí, entonces, desde esa base, todos somos clasistas. Ándale. Y luego, ahí sí no estoy muy de acuerdo. Ahí les va el porqué. Miren, vamos antes que nada vamos a definir cuáles son qué es lo que es clasismo y qué es lo que es racismo. El racismo, pues, es la discriminación por tipo de raza. Y el clasismo es la discriminación por el tipo de sector social al que perteneces. Sí, pero el punto... Espérame. Pero es discriminación, o sea, cuando tú estás discriminando, cuando tú estás realmente poniendo esa diferencia de decir, yo soy más que tú, ahí es donde hay una discriminación. Es que la discriminación no solo es el yo soy más que tú, sino es la forma y el trato que le das a cada persona. No, yo creo que ahí está diferente, o sea, ahí estás mezclando. Eso simplemente es una forma de cómo te comunicas, pero no es una forma de discriminar. Discriminar es cuando estás realmente poniendo esa diferencia de yo soy más que tú y tú eres menos que yo, o al revés, también se puede dar. Que ahora también se da mucho, que se victimiza la raza, o sea, le decir, no, es que no te pones en mi lugar, es que me dijiste compañera, y se supone que ahora o sea, ese es el punto donde también se puede dar por el otro lado, y en el anime lo vemos mucho, el cómo se puede llegar a dar, y como lo mencionaban, se separan entre los mismos grupos sociales, o sea,
estos somos herbívoros y estos somos carnívoros, pero dentro de ese mismo grupo de herbívoros están unos que se creen mayores que a otros y ponen esa diferencia, pero mayor a otro, ¿en qué aspecto? Físicamente, ok, es válido, en la fuerza también, pero es lo que hemos estado aquí tanto platicando en este podcast, que somos el complemento de todos los puntos de vista y de cada uno diferente es lo que nos hace crecer como sociedad, y no unos son mayores a otros. Sirve para poder, como mencionabas, ver dónde está el dinero, sí funciona, pero estadísticamente, pero no para una forma de discriminar, de decir yo soy más que tú. Y uno de los datos importantes que mencionabas era, y en el 2018 hay una estadística donde comenta esto que estás diciendo, que el 74% de todo el dinero del mundo, perdón, de todo el país, se está en una sola clase social, que viene siendo los ricos, y todo el otro 26% está entre la clase media y la clase baja, que nada más el 24%, es decir, el 2% nada más está con la clase pobre, que a lo que nosotros pertenecemos es a la clase media. Otra cosa importante que me llama mucho la atención es cómo ahora también busca esta forma de hacerlo, o lo han estado haciendo durante mucho tiempo. El presidente, por ejemplo, llama a la clase media aspiracional y demás. ¿Por qué? Porque es una forma en la que puede dividir al pueblo, y como lo mencionaba, una frase que estaba leyendo, divide y vencerás, es la forma en la que nos tiene a todos. No es que gana esto, no es que es desde la clase media. Pregunta, ¿entonces el clasismo no es discriminatorio? Sí, es discriminación, pero es por clase social. No, sí, yo dije que es discriminación, pero la discriminación se da cuando tienes esa de que yo soy más que tú por esta situación, y no, ahí es donde está la diferencia. Es que no solo es el yo soy más que tú, sino es el tipo de respeto o valores que le puedes dar a otra persona. O sea, bueno, a lo mejor es muy burdo, pero tú puedes pendejear a un taxista y pendejear a un mesero, y los dos son del mismo estrato social, o alburearlo, o llevarte mucho más pesado, porque sientes esa confianza, entre comillas, de que él no lo va a tomar a mal. Pero si haces eso en una empresa, aun cuando tú vayas de visita, nada más se puede tomar a mal. Es como el de no me puede hacer nada, o sea, ¿qué me puedes hacer? Ajá, o sea, y es eso, de, ok, nada más porque te veo, porque todo va desde la percepción, todo se basa desde la percepción. Y yo te veo que tienes una buena ropa o buenos tenis o algo que a mí me dice, eres de tal estatus social, yo te voy a tratar de cierta forma. Y si yo te veo con tenis rotos, pantalones rotos, y puedes vivir en La Condesa, en la Ciudad de México, puedes vivir en San Pedro, pero yo te veo así, yo te voy a tratar de otra forma. Y eso ya es la base del clasismo. Estoy de acuerdo, pero eso es a lo que voy. O sea, cualquier tipo de persona debe de tener su respeto, independientemente de cómo esté vestido, cuál es su lenguaje, cuál es su forma de expresarse. Sí. Eso es a lo que voy. Y debe de ser igual, o sea, y es lo que yo intento. Por ejemplo, ahorita es la primera vez que platicamos aquí en este foro, y yo intento mantener ese respeto hacia ustedes, independientemente de cómo estén o cuál es su situación o cuál es lo que esté pasando. Sí. Ahí no hay una discriminación. Es por eso menciono. Es que lo estás tomando mal, güey, o sea, la discriminación es un núcleo, o sea, espérame. La discriminación yo creo que es la base, José Ramón lo que trata de decir. Yo creo que lo que José Ramón trata de decir es de que, lo que trata de decir es de que nosotros nos comportamos diferente dependiendo de la persona que es. O sea, a un gerente tú le hablas de hasta de usted y cosas así, y de un taxista o un trabajador tú le hablas de una forma más coloquial y sientes más confianza, porque sientes que es de tu misma clase social, a diferencia de que si tú sientes de que una persona es de un estatus social más alto, tú le hablas con más respeto y cosas así. Eso se puede ver como un poco de clasismo, sí, tal vez, pero no es el clasismo que estamos viendo, no sé. O buscando discutir. Sí, no, yo siento que Vista es parte de lo del clasismo. Y sí, vaya, bueno, comenta lo de Vista, güey, perdóname. Yo siento que Vista es un clasismo más de rasgos así identificados, porque hay una parte donde Legoshi va como que a un test o una convivencia, no sé, y se junta con puros lobos, que
algo que tiene mucho las series que usan animales antropomórficos es que usan el chiste de que es un animal, como pasa con BoJack, no sé si lo han visto, pero pues BoJack es un caballo y el chiste más común de BoJack es de que es un caballo que alarga, o sea, es un animal triste y por eso lo pintan como un animal depresivo. Y hay un personaje que es un perro y es el caso contrario, es animado así y todo le saca el punto positivo de las cosas, porque el chiste es de que un perro siempre está animado y siempre lo pintan así. Y en el caso de Vista, el lobo gris, el lobo lo pintan como alguien solitario, incluso porque está en un grupito de lobos, es un lobo solitario, es alguien muy, muy solo, muy independiente, y Sí. casi no se relaciona porque lo pintan como lobo solitario. Y así es como lo está manejando Vista, de que él tiene estas cualidades. ¿Qué le pasa a los osos polares? Pues están en una sala donde está a menos 15 grados y están conviviendo y dicen, pues aquí hace un chorro de calor porque tienen sus cualidades y se le va presentando sus necesidades, también se lo puede decir. Ese es el clasismo que se le ve a Vista. Y hay una parte, espero que ya han visto la serie, hay una parte, hay una parte donde está Legoshi, ¿por qué se mueve? Está Legoshi y está Haru, después de que pasó todo esto de los leones, y la misma Haru siente como que esa necesidad de que la coma, porque es como que su instinto, es como que esto es lo que realmente va a pasar. Tú eres una persona carnívora, yo soy una persona herbívora, tú me debes de comer porque es lo que dicta la naturaleza. Son las necesidades que plantea la vida, ¿ok? Y no como aquí en México de que a lo mejor discriminamos a alguien porque está un tez más moreno o porque tiene un trabajo más más de servidumbre, cosas así. No es tanto así. Ah, bueno, es No que, sé, por es mi ejemplo, punto de vista. Es que yo me voy. Tú me más mandaste con a ver el una anime. serie, Ramón. Yo vi la serie y traté de sacar la Sí, conclusión de eso. está muy padre, es lo que yo le comentaba a Aaron, y me gusta mucho cuando llegan a realmente ver un anime y tomar esa idea y aplicarlo así como lo estás diciendo. Me encantó ese aspecto que estás haciéndolo y cómo haces la referencia tal cual de decir, oye, en este momento, en esta parte de la serie, mira cómo lo que pasó y cómo salen a flote los instintos naturales, que realmente estoy de acuerdo totalmente contigo. Y ya me puse a investigar un poquito sobre la pirámide de Maslow, Aaron, la que mencionaste anteriormente. Simón. La leí así muy por encimita, pero va ligado a eso que estás mencionando. O sea, donde sí tenemos unos instintos naturales que satisfacer, pero no necesariamente tenemos que vivir de ello, y ahí es donde se perpetúa esa visión de que nada más necesito hacer esto porque es lo que marca la naturaleza. Pues sí, pero no vivir nada más de eso. Hay muchas otras cosas para Sí. poder llegar a esa tranquilidad personal. Pero No, bueno, sí, ya, ahí va. Ah, perdóname, dale tú, Ramón. No, no, o sea, lo que él se refería es el sublimar los instintos, el sublimar la necesidad instintiva. No, no propiamente recrearla o hacerla, sino nada más sublimarla, hacer otras cosas que nos permitan satisfacer esa necesidad sin hacer lo que nos marca el instinto. Ándale. Bueno, También hay algo que dale, pasa en dale. la vida real. Nomás hay como un comentario de échale. que estaba viendo una serie, se llama This Is Us, que trata de Exacto. que básicamente una familia de blancos adopta un hijo que es negro y pues trata de los problemas que es lo que es vivir en una época todavía que es anterior, o sea, es de los ochentas, está ambientada en los ochentas y pues está muy marcada la discriminación y pues los problemas que lleva de una familia blanca, así tal cual, caucásica, tener un hijo negro y el mismo niño negro se trata de juntar con los niños los más negros, afroamericanos, y la mamá dice, pues es que no te puedes juntar con ellos, y él dice, no, pues es que yo me siento bien. Y hay un tema ahí en donde se da a entender que la mamá realmente no sabe los cuidados. Por ejemplo, a los negros, dicen en la serie que tienen un tipo de pelo diferente, un poco más crespo, y a lo largo de la serie se ve que tiene comezón y una mujer afroamericana dice, no, pues es que le estás cortando el pelo mal, debes de llevarlo con un barrero negro. O sea, así de marcado es la diferencia. Pero ahí, Te pones a pensar. específicamente en ese punto, y es algo de lo que les comentaba al principio, o sea, esa cuestión es racismo porque es únicamente sobre el color. El cuestión de las clases, al menos viéndolo desde el punto de vista, es como lo comentabas,
es que ahí las clases están definidas porque en ese mundo estás hablando de que se sigue esa ramificación de la cadena alimenticia, en donde en base a la cadena alimenticia pues hay clases en donde está la presa y el depredador, independientemente y también del si... tamaño. Ándale. ¿Te acuerdas de los roedores que Sí. dicen tenemos que caminar pegados a la orilla de la pared para que no nos pisen? Ajá. Entonces, ya sea... Sí. O Sí, sea, es esa cuestión. Y al final, te digo, parte de lo que estuve ahí revisando de clasismo y demás, que la cuestión era de dónde surgió el hecho de determinar clases sociales o una clase como estatus. Y es, por ejemplo, no únicamente, o más bien, el origen, independientemente de si tiene registro o no, digo, viene desde Europa por la conquista y todo ese pedo, pero pensándolo un poco, antes de que existiese lo de la conquista por lo del descubrimiento de la nueva tierra y todo el pedo, teníamos en nuestra historia de los pueblos indígenas, de Moctezuma y todo ese pedo, en donde ellos mismos ya tenían definido de una manera muy, muy puntual quién era quién era el de mero arriba, el que mandaba por sobre todo, y así hacia abajo hasta llegar hasta el último eslabón, ¿verdad? En donde eso ya se considera una clase. La cuestión aquí, lo que le comentaba, más o menos aterrizándolo un poco a la sociedad actual, es que tú ahorita lo mezclabas con lo del muchacho moreno adoptado por una familia de blancos, en donde los blancos no dejaban que se juntara, aunque fuese negro, que no se juntara con más personas negras. Ahí ya es racismo tal cual por el color. Pero el clasismo, actualmente, al menos viendo los estudios que estaba manejando la INEGI recientemente en el 2020, de hecho si se meten a la INEGI hay un estudio que se llama clase media, es que realmente en la actualidad no hay una manera exacta de determinar las clases sociales. Es decir, eso de decir yo soy clase media, yo soy clase media alta, media baja, clase baja, pobre, pobreza extrema, yo soy clase rica o lo que sea, güey. Realmente no hay manera de darle una limitante, o sea, darle un hasta aquí es y hasta ahí, güey, porque tienes que contemplar otros dos puntos, que es lo que mencionan en el estudio, al menos en el del INEGI. Una cosa es determinar la clase social por el ingreso económico, pero otra es sobre las cualidades sociales y el bienestar social de la población. Porque, por ejemplo, y es algo que también mencionaban los muchachos en el podcast de economía que estuve escuchando, es sí, tú puedes ganar lo mismo que un millonario, por mencionar un ejemplo así muy burdo, güey, o muy, muy exaltado, pero ¿a costa de qué? O sea, estás perdiendo toda tu salud por tener un salario muchísimo mayor que te ponga en un estrato social que se considera como una clase social alta, pero tienes una salud del nabo, no tienes calidad de vida, pero tienes clase alta. Mientras que Pensé que ibas a ir. No. Sí, dale. Pensé que ibas a decir, puedes ganar lo mismo que una clase alta, o sea, un millonario, pero a lo mejor no es de la misma clase, ¿me explico? O sea, que a pesar de que tienes dinero, es una persona con mal gusto. Ándale, ándale, y esa es otra de las cuestiones. ¿Cómo defines tú que aunque ya te consideres como de clase alta, que realmente cumplas con todos los requisitos? Porque cada persona pone al parecer sus requisitos para considerarse de cierto tipo de clase. Por ejemplo, estoy seguro que si le preguntamos a alguien que veamos en la calle así random, en qué clase social te consideras? Van a decir, no, pues yo me considero clase social media. Estoy seguro de que mucha de la gente que anda en la calle te va a decir que una clase social media, media alta. Nadie te va a decir que una clase social baja o de pobreza. ¿Por qué? Porque todos están aspiracionando a considerarse de una clase social mayor, y es ahí donde empieza esa tergiversación entre el racismo y el clasismo, que al final de cuentas las dos son discriminación, porque la discriminación es el núcleo, en donde por considerarte de una clase superior o querer considerarte de una clase superior, tienes un maltrato a las personas que tú consideras que no lo son.
que es en el mismo caso de Beastars. El trato que le dan a Haru todas las demás personas o todos los demás animales es un trato malo porque ellos consideran que no está en su misma clase social o en su mismo rango social. También porque es un poco más cascos ligeros, ¿no? Como que ese es el problema. Ándale, y esa es otra. Sí, Hay también. cuenta que ahí le metes otra variable más a determinar que una persona de clase alta no es así. Y es, bueno, entonces ahora actualmente en la sociedad que tenemos, ¿cómo definimos qué es clase media, qué es clase alta y qué es clase baja? Que en teoría, según lo que estuve leyendo, se supone que las clases sociales fueron erradicadas después de que se hizo la independencia, creo que sí, después de que se hizo la independencia o la revolución, en donde en el inicio de México como país, ya como una nación, estaba, o bueno, la Nueva España, perdónenme, estaba este rollo de las castas, en donde pues hasta hay como un pictograma, güey, que te dice, si eres español y tienes un hijo con una indígena, se considera esto. Si es un hombre Creo indígena con una mujer española, significa esto. Y así todo un tipo aquí en Nuevo León, mezclas, güey. De hecho, aquí un dato curioso, aquí en Nuevo León, si tú vas al Museo de Historia Mexicana, hay una sala con un montón de pinturas y te dicen, un español sangre pura, un español con un indígena es un criollo y así se la van, es un mestizo. Y luego ya, si es un africano con un español, se llama creo que lobo, una cosa así. Pues son un montón de clases sociales y te lo ponen por fragmentación y en base a quiénes son tus ascendencias, de dónde vienen tus ascendencias. Y así te lo va marcando. Y para mí sí fue como que es un recorrido largo. Yo no pensé que hubiera tanto. Nomás conocemos los criollos, mestizos y cosas así, ¿no? Son un chingo, güey. Son demasiados. Se me hace que por eso hicieron ese pictograma. Para clasificar. Ándale. Pero, sí. Bueno, va derivado también de ese punto. O sea, hablando de eso, al menos en la sociedad actual, es la identificación de tanto el clasismo como el racismo. Y bueno, hay los voy a poner como quiera en YouTube, pero hay unas notas del diario El País, creo, en donde sale Tenoch Huerta, güey. Así conocen a Tenoch Huerta, ¿no? No, el actor mexicano. Simón, que es se un roba actor mexicano. El vato, hay cuenta que es una historia así del vato que creo que el título del video se llama el racismo del que México no quiere hablar. Y justamente el racismo del que México no quiere hablar es la condición de que somos más clasistas que racistas, pero eso no es una vertiente de decir, es que no somos racistas, no somos igual que tal país. El hecho es que el clasismo es también discriminación y nada más porque no se llama racismo y porque no está en boca de todo el mundo, nos consideramos de que, no soy racista, no hay pedo, pero soy clasista. Moralmente superiores. Sí, pero soy clasista. Hay una película que se llama Todas las pecas del mundo, creo, es mexicana. Creo que se llama así, en donde pasó algo muy curioso, donde el protagonista es un niño morenito y los actores secundarios son niños güeritos. La revista, no me acuerdo si fue Vogue México, manda a hacer una sesión de fotos con los actores güeritos nada más, y el protagonista no le hacen llamado. Y es como que esas pequeñas cosas que tú ves que no se hablan realmente en México. Ajá. Y ándale, y esa es parte de lo que... Ándale, pero... Simón. Y es parte de lo que menciona ahí el Tenoch Huerta, que dice que cuando él tenía que empezó con ese pedo del actoraje y todo el pedo, dice el vato, siempre me daban los personajes más... morenicos. Sí, güey, o el personaje que tenía la descripción o personalidad o la actividad que fuese... que más quedara humilde. mal, ándale, que fuera sumiso, más humilde o más pobre, de barrio, que fuera violento, todas esas cosas. Y el vato menciona ahí, dice, ¿por qué? Dice, yo le dije a la persona que me hacía los llamados, le digo, bueno, ¿por qué siempre me mandan a hacer el trabajo del güey que no estudió, del güey que está jodido? Dice, no mames, yo soy egresado de una licenciatura en periodismo, tengo estudios en actoraje y todo el pedo.
yo no soy ni de pedo la persona que me están tratando de poner ahí, ¿verdad? Porque siempre me dan esos personajes. Y es el vato. Es que las producciones, güey, lo que quieren vender, y es parte de lo que hablábamos en otros podcasts, tú, Ramón, te quieren vender un canon de belleza en donde el güerito o el más blanco es el que tiene un mejor estatus social. Y por eso les digo, es de ahí donde más o menos está la vertiente de que si eres clasista o racista. Y las personas con la tez más oscura son consideradas como personas que pues son violentas, que no tienen estudios, que son para el trabajo forzado, por mencionarlo de esa manera. Y posterior... Burros de carga. Ándale. Y posterior... Yo tengo ahí una... Dale. Dale. Es que tengo una conclusión. Como que aquí en México, o al menos aquí de lo que yo he visto, aquí en México que el clasismo nos lo pintan desde la televisión, es lo que nos tratan de vender. Y siempre nos dicen que el güeyito es el que está estudiado, es el que tiene dinero y el de este es el que está pues, en una situación más humilde, desde la televisión. Y en cambio en Vista es por necesidades, es por sus clases, ahora sí. A lo mejor nosotros no nos distinguimos tanto, o sea, ¿qué es lo que nos distingue? A lo mejor el color de piel y el dinero, la situación económica, pero allá en Vista es tanto ya... es por decir la genética, la naturaleza, son más cosas los que realmente lo segmentan. Está más claro la segmentación. Por eso se ve raro que un lobo con sus características se lleve bien o tenga una relación con la conejita, porque pues, obviamente son mundos distintos. Bueno, me voy a meter a lo que dijiste ahí anteriormente de que por qué no pusieron un lobo negro, porque pues ya sería demasiado. Lo que nos muestran con los animales, sí, o sea, lo que nos muestran con los animales antropomorfos, o yo lo noto mucho así, es que lo que me quieren dar a entender es que yo lo pueda relacionar con mi mundo. O sea, ok, sí, el lobo, si tú al lobo lo pintas morenito y lo pintas, pues sí, alto y medio fornido, pues dices, pues es un mexicano de clase baja porque ocupa estar cargando cosas o lo que quieras. Y ya ahí nos vamos a una percepción clasista. Y ves a la conejita y si tú la pintas güera, de ojos azules, chaparrita, sumisa... Hasta sientes que es como que japonesa, ¿no? La conejita. Ajá. Hasta el nombre te da como que es japonesa. Eso es lo que te quieren dar a entender en ese antropomorfismo de las personas para que tú lo puedas derivar a tu cultura. En el cual tú dices, estos güeyes, los carnívoros, los que no pueden estar en la obra de teatro, son los feos, son los que se ven toscos, son los que se ven, se ven rudos y no tienen ese canon de belleza que sí tienen los herbívoros. Bueno, y qué bueno que hablan de ese punto, Ramón, te estás muy callado, Rom. No, estoy escuchando. Ahorita que mencionan sobre esta parte de los herbívoros, el actor principal de las obras de teatro en la escuela en la primera temporada es Ryu, algo así se llama. Sí, el antílope. Luis. Luis. Yo lo escuchaba como Luis. De seguro es otro nombre, Ruiz, una cosa así. Pero sí, yo lo escuchaba como algo así. Bueno, el hecho es que, por ejemplo, él en la primera temporada es como que, pues con sus cuernos y todo el pedo, se ve así como que, soy el más fuerte del mundo. Pero al final de cuentas sigue siendo un herbívoro. Y parte de lo que menciona, al menos en el desarrollo de la trama, ya con la segunda temporada, es que el siguiente actor principal de la escuela en la obra de teatro también es un herbívoro, también tiene cuernos, y es creo que no sé si una cabra o no sé qué fregado sea, pero tiene también esa imagen de imponencia, aunque sigue siendo un herbívoro, digo, dentro de todas sus habilidades y debilidades. Para los herbívoros él se ve bien, o sea, que tiene presencia y que es en comparativa un poco similar a Luis. Y luego viene, ya ahora sí mi comentario, perdonen toda esa explicación. En la segunda temporada, el Luis o el venadito, el venadito café, al vato lo hacen jefe de una mafia de tráfico de la mafia de los carne, sí, o sea, pero
estás de acuerdo, por ejemplo, aquí hablando sobre clases sociales. Uno de los leones decidió dejarlo a él como líder del clan, de la mafia. Ujú. Pero, y Luis, en teoría, se siente como de que, estos vatos me dejaron ser su líder. Yo más o menos, no lo he terminado de ver, pero yo más o menos lo entiendo como que ahora el venado se siente como que pertenece o está en una clase social, mencionándolo dentro del mundo del Beastars, superior, y que él es superior a esos leones que tiene ahí. Sin embargo, realmente la naturaleza no lo pone ahí y él sabe que es inferior y sigue todavía con el miedo y es obligado a consumir carne, güey. Ese es lo interesante, para poder demostrar su poderío. En donde, digo, ya he entrado en capítulos, digo, no he llegado hasta el final. El león que lo eligió a él para dejarlo como líder del grupo, le dice, ¿sabes qué, güey? Cómete una ensalada, no mames. O sea, la idea es que te veas fuerte y no que te veas débil. Y es un cuerpo desnutrido, pues da una mala imagen a los demás leones y representa debilidad, al menos en ese punto. Es lo mismo que trataba yo de explicarles hace rato, de que, o sea, sí, ganas más. En este caso Luis está en una mejor posición, en donde él quiere a través de eso implementar sus normas para una mejor sociedad entre herbívoros y carnívoros. Pero, ¿a costa de qué? O sea, al vato le está costando su salud para poder llegar al punto o tratar de dominar lo que quiere llegar, únicamente porque no tiene, o más bien, él no pertenece directamente ya en estas cuestiones al consumo de carne. Una pausa, para es que sus habilidades. Sí. Ujú. Es que Luis, desde el inicio de la serie siempre se ve como que alguien inferior, incluso lo demuestra. Uh-huh. Y le Sí, dice sí, sí. a Legoshi, es que tú eres un carnívoro, tú eres más fuerte que yo. Y no me trates como que de menos, no me trates como que menos porque soy un herbívoro y tú eres un carnívoro. Y le dice, tú actúa como normal y Uh-huh. enséñame los colmillos y la fregada, porque siempre está retando, porque él siempre se ve como que inferior. Ya Sí, sea sí. por su pasado, por como lo vea, él se puede decir que vive una discriminación a la inversa, porque a pesar de estar en un buen estatus, él se Uh-huh. siente inferior por sus capacidades. Es como si un rico Pero, tuviera buen dinero. ajá, Es como si un rico tuviera buen pero dinero, pero mala salud. sí, Exacto. pero también, bueno, dos comentarios. Una, el canon de belleza para el actor principal, si te das cuenta, es un herbívoro que tiene un sistema de protección contra cualquier amenaza. Uh-huh. Y se representa mucho en los cuernos. En el yo puedo defenderme gracias a mis cuernos. Y gracias a eso me da un cierto punto de superioridad de todos los demás herbívoros. Bueno, Y también un punto ahí es que el venado lo usan mucho en los estandartes de las caballerías y en lo que es Reino Unido también Sí. se ve mucho. Por ejemplo, si tú ves en Harry Potter, el icono de este James Potter, que es un cuerno, es un venado con una armamento grande, porque es como de la realeza. También ahí lo están representando de que este es el de la clase alta. Este es un venado, clase alta, su ornamento está bien. Ok. Y bueno, la otra es el hecho de que él se siente inferior, pero lo demuestra en un ámbito personal, pero en un ámbito social. Él da ¿cómo se llama? El aire de superioridad a todos los demás. Y eso también es muy, muy interesante en el aspecto de las personas engreídas. Siguen siendo gente que tienen ciertas inseguridades que no demuestran en el ámbito social, pero sí en el ámbito personal. Tiene mucho de dónde cortar. Sí. Sí, No, sí. estoy nada más escuchando y está muy interesante todos Ahora los temas. Hay dos cosas que me gustaría comentar. Sí, estamos... ¿Cuánto? Saca la reunión en 10 minutos. minutos. No hay pedo, como quiera lo cortamos y lo podemos volver a meter y hacemos otra parte si continuamos con el Le damos un pegote. Exactamente. Ya no hay pedo. estufas, dale. Pues la que ahorita mencionaban de que los animales chiquitos iban hacia la orilla porque luego después podían ser pisados y demás, es con una frase que me gustaría aquí compartir. Era donde una oruga está hablando con sus hijos y les dice, oye, cuídate de los leones, cuídate de las águilas, esos son los animales más difíciles.
o las gallinas, pero los leones, los tigres, esos no te van a hacer nada, esos no son peligrosos. Todo depende de la percepción o de dónde lo estemos viendo. Ahí hace la referencia los gusanos a cómo los demás animales pues no le van a hacer nada. Esos animales grandes que a nosotros, si vemos un tigre, pues a la madre puede dar en la torre. Y la otra, que estaban hablando sobre cómo nos discriminamos por ese tipo de cosas. Realmente son cosas ficticias, o sea, esto de que, oye, esta es la raza, este es por este dinero, o sea, son cosas que realmente no tienen un valor per se, o sea, son simplemente nosotros le damos ese valor y ese valor es lo que realmente tiene esa percepción, pero no tienen realmente algo importante. Es algo Como en Vista. Sí, como en Vista, cuando ya Legoshi empieza a quitar esos prejuicios y decir, oye, pues, o sea, al final O sea, somos animales, o sea, tenemos bueno. sentimientos, podemos platicar y puedo tener una buena amistad entre Haru y puede llegar a hacer eso. Y eso es lo que iba, o sea, simplemente son características físicas, por ejemplo, podríamos decirlo de que es enorme y fuerte y Haru es chiquita, pero eso no lo hace superior o inferior, son nada más depende de la percepción y eso realmente pues está en el ser humano, el quererse creer mayor a otro. Ahí, y tocaban otro tema importante, en las instituciones sí hay una jerarquía y sí debe de haber un respeto, pero no es una discriminación, es respeto hacia la posición que tiene esa persona, pero no es una discriminación, ahí estamos mezclándolo. Bueno, Por ejemplo, pero es que tú lo estás viendo de abajo hacia arriba. pero no, yo por Míralo eso de arriba hacia abajo, güey. Porque el problema del clasismo se da principalmente, se da de arriba hacia abajo. No, pero vamos a definirnos para ponernos en el mismo contexto. ¿Qué es discriminación? A ver, ayúdame, Aaron. Güey, mira, el discriminación es el núcleo. Estamos hablando de que el Pero eso, ¿qué clasismo significa? es una derivación de la discriminación. ¿Qué es discriminación? Bueno, no me lo sé de memoria, pero discriminar es hacerle o ver ciertas diferencias, separando grupos, por así decirlo, por cuestiones de color, religión, origen étnico, no sé, güey, diferentes, ponen un etcétera al final de todo lo que agregan ahí, por lo mismo de que la discriminación es algo muy grande, en donde ciertas derivaciones sale una de ellas el clasismo y otra el racismo. Pero al final de cuentas sigue siendo discriminación, sigue siendo apartar a alguien de lo que tú consideras que no está bajo tu cierto estándar, por mencionarlo de esa manera en específico. Pero lo que mencionas tú es que lo que yo trato de entender contigo es que tú dices que no, el clasismo no es discriminación, la discriminación es esto y esto. Sí, es discriminación, estoy totalmente de acuerdo en eso, pero yo refiero que es diferente el que te tengas un contacto fuera de una institución en una institución. En una institución estás manteniendo el respeto hacia la posición que está adquiriendo. Lo mencionaban, oye, no es lo mismo que tengas un contacto con el gerente a que tengas con un taxista. Pues sí, no estás en una institución en el que tienes que respetar el puesto de un taxista, por ejemplo. Sí, pero el respeto está en todo, güey. Independientemente. ¿Qué respeto? Vamos a definirlo. Que la chingada, tú quieres definir todo. El respeto es que está en es la todo, forma en la que podemos entendernos. Sí, pero el respeto está en todo. ¿Qué es? El clasismo, de lo que habla el clasismo, es en el maltrato, en el sentirte tú superior por estar en una posición más elevada. Pero no nada más en el clasismo, como lo mencionabas, en cualquier discriminación. Te crees esa diferencia de que el menor o mayor. Pero eso es lo que realmente es discriminación. El respetar una posición, eso no es discriminación. Eso es lo que nada más quería dejar claro. Sí, pero hay que entender una parte. O sea, el decir, yo soy una persona discriminadora, no es lo mismo hacer una persona, o decirlo tal cual. O sea, tu discriminación es porque tú te consideras que eres clasista. Tu discriminación se enfoca en la clase o en el estatus. O tu discriminación se enfoca en
en la cuestión de racial, que realmente en los humanos no hay cuestiones de razas, tu discriminación es por el color de piel, tu discriminación es por el color del cabello, por la forma del cabello, tu discriminación es por la forma física de otra persona. Pero ya estás puntualizando en qué se enfoca esa discriminación en sí. En este caso, el clasismo es una de las partes de esa discriminación. Tú puedes decir, y es la parte de lo que vimos al principio, yo no discrimino porque no soy racista, pero eres clasista, güey, eres discriminador como quiera. Bueno, una pregunta, ¿tú cómo discriminas en base a clases sociales? ¿O tú cómo entiendes que alguien va a discriminar en clases sociales en un ámbito común de la vida diaria? Si quieres nos salimos de una empresa, ¿tú cómo piensas que una persona puede tratar diferente a alguien con clasismo? ¿Cómo vas a discriminar en base a una clase social así? Ese ejemplo que mencionabas, o sea, de que ves a alguien vestido de una cierta manera y ya por esa forma en la que se viste tú lo tratas de esa otra manera, pero sí, estoy de acuerdo con eso, pero en las instituciones es diferente porque ahí tienes que respetar la posición. Nada más quería dejar ese punto claro. Bueno, sí estoy de acuerdo en que el clasismo y el racismo son una diferente forma de discriminar, pero que nada más quería dejar ahí claro esa situación y el cómo se aborda en la serie. Pero te voy a poner un ejemplo. Hubo un caso en mi empresa en la cual hubo un problema con una máquina. Y ese problema con la máquina resultó un problema con un cliente. Total. El punto ahí fue que yo estaba hablando con una soporte, que acá es un proletariado, una persona de clase baja por su poder adquisitivo, Clasismo. porque todos sabemos cuánto gana. Clasismo. Y estaba hablando también con un gerente que acá, pues obviamente también sabemos cuánto gana, es una persona de clase alta. Sí, y yo... No. Espérame. A ver, vamos a hacer una pausa. Oye, Tú dices cuando empezamos a grabar, vato. Ya empezó. Si quieres, dale. Ok, oye, me siento como cuando estabas hace unos años que, oye, voy a colgarte porque ya van a pasar los 5 minutos y déjame te vuelvo a colgar con las llamadas, las mensajes llamadas gratis. Haz de cuenta ahorita, así me sentí, de que ahorita les vuelvo a marcar porque ya se va a acabar el tiempo. Y el camarada ya se alineó, ya no está chueco. Oye, bueno, continuamos. De que estaba en horizontal. Lo puse vertical, pero vertical no me gusta. ¿Esto qué es? ¿Un TikTok o qué? Haz de cuenta, güey, y ahorita vas a empezar a hacerle así, güey. Cierto. Bueno, dale. Bueno, o sea, estábamos ahí las tres personas, clase baja y clase alta, y yo en medio. Entonces, yo, pues, tenía que discutir el problema con las dos partes. Entonces, yo no soy llegué social. con yo soy compañero. Clase social, ándale. Bueno, y fui con ella y le dije, no, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y me dice, no, pinche máquina no quiere jalar, y la madre, y así, bien coloquial. Y luego volteo con el gerente, porque se me cae viendo así con cara de que, no, pues, ¿qué pasó? Le digo, así como le dijo a ella, le dije, pues, pinche máquina no quiere jalar. Y pues, no, ¿por qué? No, pues, mantenimiento, probablemente. Y luego la chava de que se asustó y se fue. O sea, ella literalmente se asustó y se fue. Y ahí ya tenía otros compañeros y ya terminé y fue como que, ¿cómo te pudiste referir con este gerente de esa forma? Y yo, pues igual entiende. Igual como traté a ella y le dije coloquialmente todo, se lo dije al gerente, ¿cuál es el problema? No, te pueden despedir y él puede usar su poder porque se puede ofender. Y el punto es... Poder. Ajá, entonces el punto acá o al final la resolución fue que ahora me llevo con madre con el gerente y nos tuteamos y nos pendejeamos y no pasó nada. Pero todos mis demás compañeros tenían esa idea clasista de que yo no le falta el respeto, le falta el respeto a una máquina que no mames no quiere jalar. Pero todos los demás lo vieron así como que, güey, por ser más que tú te puede chingar. Y al final del día él lo tomó él tiene la confianza para hablar coloquialmente conmigo, yo puedo tener esa confianza con él hacia abajo. Ándale, y es lo que mencionaba Ramón, o sea, sí hay respeto porque pues a final de cuentas sí lo hay, pero eso no indica
que el trato sea un trato como déspota, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tú de abajo hacia arriba no vas a decir, ese, bueno, sí se dice, pero generalmente no se lo dices en su cara, pero es como de que, ese gerente o ese dueño o esa persona que está arriba de mí no vale para nada, no sirve, o sea, no debería estar ahí. Es como que, güey, pues él está ahí por alguna razón. Y tanto de arriba hacia abajo, ese gerente o esa persona en un estatus de un puesto mayor que tú, tampoco diría, eres un pendejo y que no sé qué, porque ahí ya estás hablando de, o sea, ese respeto tal cual, de la posición en la que está. Es, por ejemplo, si creo que el mejor ejemplo del respeto a una posición inferior sería, bueno, tú eres el experto en esta condición, yo como jefe tuyo a lo mejor conozco el tema, pero no soy experto puedo interpretar los informes que tú me generas, pero no sé a lo mejor cómo generar los informes. Es cuestiones en una máquina en específico, por mencionarlo de esa manera. Doy el respeto que mereces al darte esa libertad de que tú me entregues un informe, pero pidiéndotela de la manera correcta. Ahí ya es el respeto tal cual. Y otra muy diferente sería de repente que esa persona llegara con alguien más y dijera, no, güey, tú quítate, esta persona es la que me va a hacer el trabajo porque tú no sirves. Ahí ya es esa transgresión o esa falta de respeto de la que mencionas tú, Ramón. Pero es diferente a una condición de discriminación por clase social. Porque, por ejemplo, pueden ser mismos gerentes. Déjame hablo, güey. Estoy desatado. Es, por ejemplo, entre mismas posiciones jerárquicas, existe esa madre del clasismo aún en empresas, güey. Por ejemplo, entre operadores, entre ingenieros, entre gerentes, entre practicantes, existe ese maltrato en cuestiones de clasismo, y no necesariamente es de que en el trabajo se traten mal o se falten al respeto. Son tres cosas que quiero dejar, que quiero platicar. Y lo mencionabas tú. La primera es tenemos que no hay una forma de decir, esta es clase media, esta es clase baja, esta es clase alta. No hay una forma estándar de cómo hacerlo, y cada quien lo hace diferente, y de acuerdo a la estadística lo toman de diferente manera. Y eso es lo que se ve en la empresa. O sea, todos pertenecemos a una clase social, pero todavía hacemos esa pequeña distinción de decir, este es de clase alta suponiendo porque es gerente, y este es de clase baja porque es así, cuando en realidad todos pertenecemos a una sociedad y realmente son cosas imaginarias que nos estamos poniendo. Esa es la primera. La segunda, estamos realmente bien sesgados, y lo mencionaban aquí, no me acuerdo quién de los tres lo mencionaba, pero decían, oye, es que la tele nos dice que la gente de esta manera, la gente güera o la gente de este color o de este país es así, es así, es así. Y hay un experimento, no me acuerdo si ya lo había platicado anteriormente, donde platicaba, el video se llama Las mejores estadísticas que vas a ver. Es un video en TED donde ponía un experimento de unos estudiantes de Inglaterra que les hacían un test de cómo se movían los datos y cómo realmente estamos bien sesgados, que de esas 5 preguntas nada más le atinaron a una pregunta le atinaron. De nada más de decir, de A o B, ¿cuál es el mayor? Bueno, A o B, pues este es el. Donde tuvo mayor asertividad un chango que esa persona, porque estamos tan sesgados o tenemos esa creencia de que así se comporta los datos en una población, que tomamos una decisión errónea por este tipo de creencias. Porque, oye, pues yo he tenido esta creencia o me las han heredado, así como lo mencionabas tú en podcast pasado, y así es como es. ¿Cómo me estás diciendo ahorita que los datos no se comportan igual? No puede ser, no, así se comportan. Y ahí es donde existe ese choque entre la realidad. Y el tercer punto que quería comentar es que, como lo mencionaste, aquí el camarada tapado, no me acuerdo cómo te Ramón. Dale el tapado. Mi tocayo el tapado. Realmente son cosas imaginarias, y ya lo llegaste a ver, que él también es un ser humano y puede llegar a tener una conversación como cualquier otro.
pero hay que quitar esas barreras, porque esas barreras es lo que nos hace el tener esa distinción y nos hace comportarnos de diferente manera. Pero otra cosa importante, aquí son dos cosas a las que se debe tener respeto: a la persona tal cual y a la posición como gerente. O sea, y su posición como gerente es mantenerle ese respeto de cómo hablarle o cómo dirigirte a esa persona, porque en la institución es mayor que tú por su posición jerárquica. Pero, lo mencionabas tú también, Adon, no por eso vas a poder hablarle como se te hinche. Hay que mantenerle el respeto también a ser humano, que ese se aplica para todos lados. Ese no necesitas una institución para mantenerlo, debes de mantenerlo con el taxista, con el mesero, con el chavo que te atiende en el banco, en todos lados debes de tener ese respeto. Vamos a definir respeto, y respeto es tener decir que esa situación es digna de que se tenga que tolerar. Por eso les digo, como ser humano debes de respetarlo y no faltar y no agredir contra él, pues. Ahora sí. Es que es bueno, para mí una cosa es el respeto jerárquico, de ok, sí, pues eres el gerente, tienes una posición mayor que yo y yo entiendo las jerarquías de esta empresa. Y la otra cosa es, o sea, vaya, no caer en un clasismo por mayorizar el respeto jerárquico. Entonces es una línea, güey, muy difícil, y como diría Thanos, todo tiene que estar perfectamente balanceado. Yo no voy a hacerte más complicado la vida por tenerte un exceso de respeto llegando a un clasismo, pero tampoco voy a saltarme tu línea de mayor jerarquía. Y eso sí, es algo que se tiene que aprender y se tiene que enseñar. Porque la cultura ahorita te dice, es que es mayor que tú, háblale con propiedad y háblale con no sé qué. Y a veces el hablarle con propiedad o el hablarle con ese exceso de respeto, llamémoslo así, hace más difícil el trabajo. Entonces, la comunicación. Sí, o sea, ok, sí, me estás hablando muy bonito y bla, bla, pero estamos perdiendo tiempo, o no te estoy entendiendo, o no te estás dando a entender. Entonces sí necesitas ahí ese balance y saberlo realizar. Yo quiero hablar de un tema, de una conclusión para mí, que tiene que ver no tanto como el clasismo, sino más bien como el sentido de pertenencia. Que los mismos herbívoros, en el caso de Vista, y en el caso de los humanos, los mismos herbívoros se juntan con los herbívoros, y los carnívoros, pues ahora sí que como que se aíslan entre los mismos carnívoros. Ellos mismos se sienten bien entre su misma especie, su mismo tipo. Lo mismo pasa entre los humanos, porque las personas que han viajado, yo tengo un amigo que fue a Irlanda, a Europa, ¿no? Y esta persona, pues, a pesar de que no se siente tan mexicano como tal, él me dice, oye, pues, ¿sabes qué? A mí me gustó Europa, pero allá conviví con argentinos, con colombianos, con gente latino, porque son la gente como que con la gente que yo me siento bien, con la gente que yo tengo ese sentido de pertenencia. Y esa persona, estando en otro país, él busca a sus iguales, a personas que hablan su mismo idioma, que a lo mejor tienen sus costumbres parecidas. No se puede decir que sean lo mismo un mexicano a un argentino, pero a lo mejor son parecidos, son de la misma rama, son latinos los dos y se sienten bien. Ellos tienen su sentido de pertenencia y es lo mismo que se puede ver en Vista. Ellos tienen sentido de pertenencia de estar con una persona que a lo mejor no los va a comer, por así decirlo, es lo mismo. Y allá en Estados Unidos también se ha eso muy segmentado. Los barrios ahora sí que afroamericanos hay puros afroamericanos y los barrios de latinos son muy característicos de que están ahí puros latinos y se sienten bien porque tienen ese sentido de pertenencia. Así que ellos mismos se segregan, por así decirlo, en su grupito, en lo que se siente bien, y no tratan de que otra persona entre a su grupo, trata de romperlos. Y lo que decía Ramón es de las barreras esas imaginarias, así como lo comentaba en el caso del compañero Tapado, esas barreras imaginarias, a veces también lo sentimos y no hay esa comunicación, o sea, esa comunicación como pasa en Vista, donde Legoshi siente esa barrera de que cómo es posible que un lobo ande con una coneja, pero pues realmente ellos pueden almorzar
tranquilamente y comunicarse, porque pues, al final de cuentas son personas. Eso es a lo que voy y es lo que digo, o sea, si quitamos esas barreras realmente y dejamos lo que es la esencia de cada uno, al final somos iguales, o sea, me refiero somos iguales porque cada quien piensa de diferente manera, cada quien le gustan unas ciertas cosas y ciertas otras no, pero sí tenemos ese sistema de pertenencia y lo hacemos desde que estamos bien chiquitos. La última vez lo platicábamos que cuando estás en la primaria pues ves a chavillo y te juntas con los que crees que piensan igual que tú o se visten igual que tú o demás y te vas y te aíslas con esas personas porque te sientes más a gusto. Pero eso cuando realmente te pones a pensar, es imaginario, o sea, todo eso es imaginario y son sesgos que ya nos los han ido inculcando y es lo que creemos que es, pero no realmente todo eso es ficción, pero hay que detenerse a cuestionar y eso que comentabas de Vista es bien, bien claro, o sea, donde a pesar de que las diferencias físicas están bien notorias, pues este vato le cuelgan las patas ¿cómo se llama? En la silla cuando no se puede, se tiene que hasta estirar para que le pueda sentarse bien y la otra le quedan las patillas volando, o sea, sí, pero eso realmente nada más son características físicas, no es lo que realmente es la esencia de la persona, que ahorita lo mencionaban como era muy, muy tranquila la chava, toda madre, y este chavo pues solitario, también igual son cosas que se contraponen, pero pueden convivir en armonía, pueden estar tranquilamente. Y eso es lo importante y esa también es mi conclusión. No sé si tú quieras ahora sí aventarte tu conclusión tremendo, Aarón, y el tapado. Bueno, si quieres yo empiezo, Aaron. En este caso, lo que más me agrada de este tipo de temas es que siempre todos partimos de lo mismo. La discriminación o el racismo está mal, pero cada uno entiende el clasismo y el racismo o la discriminación de una forma diferente. ¿Por qué? Porque cada quien cuenta cómo le fue en la feria. En mi caso, o lo que a mí me ha tocado vivir clasismo y racismo, porque pues mi familia sí es acomodada en el aspecto de que había tiendas en las cuales a mí me perseguían el guardia. A mí me tocó que me dijeran, es que tú no puedes entrar a esta tienda. A mí me tocó que por mi forma de vestir me dijeran, es que te ocupa salirte del restaurante. Y ya llegó un punto donde yo decía, entraba al restaurante y decía, ¿sabes qué? Mi papá está sentado ahí, déjame ir con mi papá. Y me seguían 2 meseros hasta sentarme ya con mi papá. Y ya que vean que los saludaba, ya se iban. O sea, a mí me ha tocado vivir todo eso, pero yo entiendo que todo viene desde la percepción. Yo entiendo que todo viene desde el punto de, sonará muy feo, pero todos tenemos una predisposición hacia cierto tipo de personas. Se ve así, se viste así, es así. ¿Por qué? Porque es lo que nos ha enseñado la vida. Y tenemos que entender cuándo eso es correcto y cuándo no. Y eso es algo que como cultura se tiene que aprender y se tiene que enseñar. Sí. Estoy de acuerdo, hay que desaprender y aprender nuevamente y es muy complicado. Para que alguien deje una creencia está muy difícil y nada más depende de él, no de nadie más. Correcto. Y un ejemplo que quiero nada más ahí antes de que digas tu conclusión, y es bien notorio, antes yo patinaba y una vez salí de trabajar. Cuando fui por mi patineta a comprarla, pues iba bien vestido, o sea, camisa de normal, pantalón de mezclilla, zapatos, iba, pues podríamos decirlo, de trabajar nada más, fui allá a Fundadora. Una patineta me costaba 800 pesos, la pura tabla. Dije, no, está muy cara, la voy a comprar la próxima semana. Fui, pero ya cuando estaba patinando, pues con mi pantalón todo sucio, porque ya andaba patinando, me caí, luego mi camisa rota de tirantes, todo sudado, todo apestoso. La misma patineta, en el mismo lugar, con la misma persona que me lo había ofrecido la semana pasada, ahora me costó 200 pesos. Y nada más por mi forma de vestir. Porque... Y le platiqué a mi papá y luego mi papá me dice esta frase de, pues sí, mijo, de acuerdo al sapo es el chingazo. Y yo, pues sí, pues sí.
Y realmente, como lo mencionas, estoy de acuerdo totalmente contigo, donde tenemos esos sesgos, pero pues hay que quitarlos, como lo he dicho, son cosas imaginarias que no nos sirven para nada, no nos sirven para nada, porque al final somos seres humanos. Bueno, te lo voy a poner así. No es lo mismo ver un cholo a las 3 de la mañana que ver un cholo a las 10 de la mañana. Pero son sesgos, o sea, son sí, cosas sí. Son sesgos que te permiten una cierta supervivencia. Y es a lo que me refiero. Tienes que saber dónde hacerlo y dónde no, y eso es lo que tienes que aprender. Pero, por ejemplo, vamos a tomar le mando un saludo aquí, a ver si nos está viendo al Baldo, no sé si te acuerdas de este chavo. Este chavo que viste, da miedo, pero es por estos sesgos que tenemos, pero realmente es un bombón ese cabrón, o sea, sí. A todo dar. Pero tú lo ves y de que pelón así de rastrillo, con el paliacate, las camisetas así bien chicanotas de cuadritos, con el hasta acá arriba, y los chorcillos, las calcetas hasta arriba, y luego los tenis Dickies y demás, no, pues, tú lo ves y te da miedo, como dices, pero son sesgos, y realmente cuando lo conoces, no, ves a toda madre el chavo. O sea, hay que quitarnos ese tipo de situación de decir, esta persona, por cómo se viste, es así. No, eso no tiene nada que ver. En muchos aspectos no, y en la mayoría de los aspectos no, y en todos los aspectos sociales no. Pero, o sea, bueno, una frase es, confía en Dios, pero cierra tu carro. ¿Sabes qué? Protégete, pero no por esa protección vayas a tratar diferente a la otra persona. Te saluda, lo saludas. Ah, quiere cotorrear, pues cotorreas. Pero no por eso te vas a poner en situaciones de riesgo. O sea, confía en Dios, pero cierra tu carro. Sí, pero eso aplica para todo. Y había un ejemplo también no me acuerdo el caso, pero una viejita asesina en Estados Unidos. Y dice, no manches, ¿cómo puedes desconfiar de una viejita de 60 años? O sea, tú la ves tiernita, tranquila, camina despacito, pero era una asesina. Y tú dices, no puede ser, o sea, ¿de quién vas a desconfiar? Es como también me acuerdo de la película de Hombres de Negro, cuando el vato le dispara a la niña, y le dice, no manches, o sea, una niña con un libro de química a las 10 de la noche en la calle, o sea, qué pedo. ¿Tú crees que ese razonamiento sea porque tenemos esos sesgos afroamericano y tiene discriminación, ha sufrido discriminación y dice, yo a este tipo, a lo mejor yo lo veo así muy malo, pero realmente no, porque es como si fuera un amigo, ¿sí me explico? A lo mejor ese pensamiento es porque tuvo discriminación y dice, ese tipo no está haciendo nada. En cambio aquí la única sospechosa es acá la que no concuerda, ¿sí me explico? Exactamente, pero él lo analizó desde un punto de vista crítico, no desde un punto de vista físico, ¿me explico? Porque, o sea, estaba analizando el monstruo y tú lo ves y dices, da miedo, pero realmente no estaba haciendo nada malo el chavo, porque no me acuerdo que también estaba comiendo de que un helado o algo así, el monstruo. O sea, no, pues este chavo no está haciendo nada malo. Fue más a crítico, no a predisposición. Exactamente, y es a lo que voy, y es como debemos de ver las situaciones, no desde un punto de vista físico, sino desde un punto de vista, como ahorita lo mencionaste, no recuerdo la palabra, pero diste en el clavo. Rico. Ok. Uf, ya ni sé. Conclusión. Bueno, ya aviéntate la tuya, porque luego después este pedo va a continuar y continuar y continuar. Hombre, no hay falla. Ya hace hambre. Es muy temprano y no he comido. Hace hambre. Ya córtale que tengo hambre. Lo dijiste. No, bueno, parte de mi conclusión, un poco extensa, por cierto, es... vaya, lean sobre el tema, a final de cuentas, lean sobre lo que es el clasismo. Les digo, el clasismo es una derivación de lo que es discriminación. En sí, supuestamente, ya no existe esa determinación de clases, tanto como se manejaba en el pasado, y es... en todos lados se da, no nada más en México, en todos lados se da, no es una novedad, no nada más en América, ya si lo quieren ver un poco más grande, también en Europa se da ese tipo de situaciones, en Asia, demás. En todo el mundo se da esta determinación de clasismo. Ahora, generalmente el clasismo lo determina
el mismo individuo, porque pues realmente, como lo vimos, al menos en los estudios estos estadísticos de la INEGI y demás situaciones, definir una clase social actualmente conlleva no únicamente el estatus socioeconómico, que generalmente es a donde se asocia, y la otra es que se tiene que tener ese conocimiento. Si quieres, a final de cuentas, mejorar tu percepción o tu opinión sobre algún punto, tienes que informarte, tienes que leer. Únicamente, no te claves a lo mejor nada más en una publicación o en un columnista o en un agente de opinión, sino toma diversos para poder crear una opinión propia, como lo hemos estado mencionando ya en capítulos anteriores aquí en Reverie. Y es, si tú, al menos en un ejercicio ya particular, si tú por alguna razón, en tu introspectiva de análisis propio al final del día, sientes que en una de las situaciones cotidianas que tuviste, trataste mal a una persona, independientemente de si sientes culpa o no, si sabes que esa situación pudo no ser así, pero tú la manejaste de la manera tal cual y expresaste o hiciste un daño emocional o demás sobre una persona, independientemente, pregúntate si es clasismo, racismo o si tú estás infundiendo algún tipo de discriminación sobre esa persona en específico y no sobre la situación en sí, para poder ir formándote esa idea sobre que si eres clasista o eres racista o tu discriminación va enfocada sobre algún otro punto en particular. Ahora bien, dentro del podcast de Token, hablando del compañere, que podría definirse a lo mejor dentro de estas condiciones sociales, es el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo podría considerarse como una distinción de clase, dependiendo de tu alfabetización, por mencionarlo de esa manera. Podemos clasificar a las personas, por lo cual podría considerarse como que soy clasista por la dicción o el uso correcto del lenguaje de una situación en específico. Pero algo de lo que mencionaba el Dencho aquí en el Token Podcast era que en una situación particular en la playa, a final de cuentas les voy a poner el video porque no me lo sé de memoria, mencionaba él, quien nos atendió fue una persona con un acento diferente al nuestro, aún así hablando español, pero un acento diferente. Hablamos ya sea que dentro de México o fuera, por ejemplo, de un colombiano, un venezolano, un argentino, que tienen un tono de voz, un chileno, que tienen un timbre de voz diferente al nuestro, que utilizan palabras diferentes nuestros, en donde ya cuando va y te atiende, de repente dice el vato, ay güey, qué pedo, o sea, esa acción natural de decir, no mames, qué pedo, aquí puede haber algo mal. Pero el hecho de tú mismo, al tener ese raciocinio, porque al final de cuentas eso es lo que nos diferencia de lo demás, y parte de lo que también se comunica en Beastars, es que mi raciocinio me está diciendo que si es una persona que representa peligro o no, o si es una persona que por alguna u otra razón no me molesta lo que hace, no me molesta quién es, me está tratando bien. Entonces, ¿por qué tendría que tratarlo diferente? Al principio sí, por cuestiones naturales me voy a sentir a lo mejor con ese repele al inicio porque es algo nuevo que no conozco o que no esperaba, pero mi raciocinio me da la capacidad de decir, no pasa nada, puede integrarse al grupo. Pero ya es racionalizar sobre la situación. Por eso es lo que les comentaba al inicio de la conclusión, es analicen más sobre el tema del clasismo y sobre la discriminación en sí, y analicen todos los tipos de situaciones en las que ustedes crean que pueden caer en un punto de discriminación o que pudieron abordar una situación de una manera diferente. De esa manera, pues es en la manera en la que podemos ir creciendo individualmente, tanto personal como profesional, hablando sobre todos los demás temas que ustedes mencionaban. Y vean Beastars. Oye, tiene... Ay, perdón, disculpe. Yo tenía miedo de que Beastars fuera contenido muy, muy furro, ¿no? Como se le llama. Y dije, no, como que no me llama la atención. Pero ya lo vi, está normal, está tranquilo. No siento que sea muy furro esa cosa.
Está Sí, medio, o sea, tiene escenas medio extrañas a la madre, esto se está poniendo raro. pero como que está padre, la verdad está padre cuando ya empiezas a verlo y analizando de todos los ejemplos que sacaste, la verdad tú fuiste el que aterrizó más aquí me pusiste a saberlo. Por el eso, anime. La verdad, te lo agradezco, muchas gracias a ti también, Ramón Tapado, muchas gracias por haber venido, eso es principalmente lo que quería platicar. Y pues nada más, a ver cuándo se vuelve a hacer otra vez. Está muy padre, la verdad. yo tengo Échale. con Evangelion. Si pueden ver Evangelion, ahorita salió en Amazon Prime el Evangelio 3.3. 3 más 1. 3 Más uno. y en 3 más 1. Y en Netflix está el Evangelio normal y una película. Si quieren Sí, le hablar algún comenté, día de Evangelio, está pesado. Para mí es uno de los mejores animes. Está bien cabrón. Y creo que el tema. Está bien difícil, la verdad. Y podemos hablar de dos cosas de Evangelion, ya sea lo paterno, que ¿qué se llama? El Ikai, Gendo Ikai es un hijo de puta, o la depresión también. Que Shinji, pues es obviamente un caso de depresión bien marcado. Pues ahí lo dejo ahí votando. Pues pueden ser, o sea, 2 podcasts con cada uno de esas 2 opciones que hiciste, porque son 2 cosas muy largas y son demasiado extensos. Extensas. Ya nada más. Porque yo no veo mucho anime, así que ahí se los dejo. Yo veo Pero por ejemplo, también te puedes ir con la depresión o cómo se maneja una depresión con Thor. O sea, en todas las películas de Thor, sí, cómo él se va, cómo acaba todo y cómo acaba deprimiéndose. O sea, hay muchas formas. ¿Quieres contarlo? Espérate, Nos vemos en el siguiente podcast. Síganos en todas nuestras redes sociales. Ya, córtale, ahora ya le digo hambre, ahora sí.